De la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede sacar Dios hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Algo que desde niño me ha gustado mucho y es el deporte. Tengo, ya no mucho que no lo veo, un amigo de toda mi infancia, Francisco, Paco Romero Cruz. Y una vez fuimos a una casa de un tío, una tía, que vivían en San Vicente, Chicoloapan, y un ranchito, pero grande, y tenía una alberca. Y pues yo me metí a nadar, pero como yo lo entendía. Y resulta ser que este muchacho se metía como pez en el agua, nadaba increíblemente, maravillosamente. Yo me quedé sorprendido y fue cuando le dije a mi mamá: mamá, quiero aprender a nadar. Porque pues yo si me metía a una alberca tenía que meterme con salvavidas o cuando íbamos al mar, en aquel tiempo se usaban unas llantas de hule grandotas, ¿no? Y ahí te metías, pero te metía una arrastrada del mar pero me gustaba, pero me daba miedo. Entonces mi mamá empezó a llevarnos a aprender, y para poder aprender tiene que haber uno que enseña, un entrenador. Entonces empecé desde lo básico, que te avientan a la alberca y que tú tratas de salir. Y pues estaba ahí uno de los entrenadores dentro de la alberca, y cuando yo lo veía me alabanzaba sobre él con todo porque me daba pánico ahogarme. Me acuerdo que hasta el entrenador le decía a mi mamá que cuando nos llevara a mis hermanos y a mí, que antes nos cortara las uñas de los pies y de las manos, porque parecíamos de esos monos araña que nos agarramos, pepenamos de él y pues terminaba el pobre bien arañado. Pero seguimos yendo a entrenar. Aprendí a nadar, me encanta. Yo seguí, mis hermanos desistieron y entré en el equipo y fui a competir. Nunca gané, pero íbamos a competir. O sea, ya era una cuestión más seria.
Llegábamos a entrenar diarios porque íbamos a nadar en la mañana y en la tarde hasta entre 5 a 6 kilómetros. Entonces, era una forma de ir preparándonos para las competencias. Y teníamos dos tipos de entrenamientos, uno afuera, que era fuerza física, que era resistencia, o sea, correr, y elasticidad. Y era un entrenador el que nos hacía eso. Y había otro entrenador en la alberca, o el que nos daba diciendo lo que teníamos que nadar, cuánto lo teníamos que nadar, y lo nadamos a veces bajo cronómetro. Y también pues a veces nos corregía el estilo, nos corregía algunos elementos técnicos de la natación. Pero se necesita, incluso en cualquier deporte. Yo doy gracias a Dios por una familia que me ayuda. Yo tengo muchos problemas de salud y defectos de nacimiento que si no me cuido, pues ya estaría yo en un hospital o a lo mejor sin poder caminar. Entonces voy a un gimnasio donde me hacen favor, una familia me apoya y voy a hacer cardio, hago algo de fuerza, pero también voy a nadar. Y hay un joven muy simpático que varias veces que me ha visto ahí, me dice, padre, yo lo entreno. Le digo, mangos, que tú eres bien salvaje, porque yo veo que a veces va con sus hermanos y con sus papás, y él los entrena, y no, hombre, me los explota bien y bonito. Le digo, no, yo no aguantaría, pues ya tengo 61 años, tú me tronarías. Pero sí es bueno tener un entrenador que te va ayudando, que te va diciendo lo que tienes y cómo lo tienes que hacer y va viendo tu condición. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy celebramos? Estamos ya en el segundo domingo de Adviento y habla del entrenamiento espiritual que debemos de tener y nos presenta a un coach que nos va a ir preparando, entrenando para poder cumplir una misión. ¿Quién es este entrenador? Juan el Bautista. En el segundo domingo de Adviento, la figura central que se presenta a la liturgia es Juan el Bautista, este primo de Jesús, que vivió una vida, se sabe que por lo que nos narran los evangelios, que vivía en el desierto, se alimentaba de grillos, saltamontes y miel silvestre, vivía de una forma austera, pero cuando empieza su misión, empieza ese proceso de entrenar al pueblo para algo fundamental, que si no lo sabemos hacer, puede ocasionarte la condenación de tu alma. Déjenme contarles qué ha pasado en estas 2 semanas. He tenido que atender a 4 personas. Algunas de ellas, pues todavía las encontré calientitas, pero ya estaban muertas, de infarto. 3 de ellas menores de 50, una de 45 años. Ayer que yo venía del dentista en la tarde noche, ya casi para llegar para la misa, me hablaron unos vecinos, me dijeron, padre, mi vecino, aquí derechito, en esta misma calle, mi vecino parece que le dio un infarto, ¿puede venir? Pues digo, voy subiendo ahorita, paso para allá. Y dicho y hecho, era un señor más o menos de mi edad, un poquito más grande, estaba tirado en el piso. Lo toqué, lo palpé y pues sí, ya no se le oía el pulso, no se le sentía. Luego le puse un espejito aquí para ver si se estaba respirando y tampoco. Le di los ritos pensando si todavía estaba el alma ahí para que pudiera irse en paz. Pero me quedé pensando, ¿cuántos están preparados espiritualmente para llegar a ese momento de la muerte y saber lo que tenemos que hacer? Desgraciadamente, no siempre vamos a tener un sacerdote, ni siquiera yo sé si voy a tener un sacerdote a la hora de mi muerte. Y si yo no me preparo, si yo no me entreno, ese momento puede ser definitivo para que me condene. Pero si me preparo, puede ser definitivo para que me salve. Entonces, por eso es importante lo que hoy nos presenta la liturgia. Y en este planteamiento nos hace ver uno de los aspectos más difíciles, que es a veces poderme llevar con los demás. Siempre a veces el matrimonio, los hermanos, los amigos, compañeros del trabajo, incluso dentro de una comunidad religiosa o de un grupo parroquial, dentro de la iglesia, hay conflictos, hay problemas. Y muchas veces
pues es fácil señalar al otro porque él me dijo, porque él me hizo. Pero yo no soy capaz de reconocer en qué estoy mal. No soy capaz de entender que yo tengo que cambiar, porque lo que nos invita, el entrenamiento, la figura que nos presenta el profeta Isaías, aunque está refiriéndose a animalitos, pero está presentando al cazador y a la presa, el oso, el león, la vaca, ¿sí? El animalito que es normalmente cazado. Y dice que van a vivir o van a estar en una armonía. Obviamente no se está refiriendo a los animales, pero sí al animal que traemos dentro y que a veces lo dejamos salir. Te sale el pH, ¿sí saben cuál es el pH, verdad? La pura histeria. Y te empiezas a pelear y empiezas a mentar madres, y empiezas a mentar hijos, y te justificas. Es que tú me haces enojar, es que tú no me haces caso. ¿Y la histeria también es culpable del hijo? No, porque no sabes lo importante que es el arrepentirnos. Saber arrepentirse puede cambiarlo todo. A lo mejor la otra persona no cambia, a lo mejor sigue igual de mula petatera, pero tú vas a cambiar. Entonces, decía mi santa madre, para que haya un pleito, hay uno que agrede y otro que responde, ¿sí o no? O más coloquialmente, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Quien quiere las oye, quien no, ni las pela. Pero yo tengo que trabajar en mi arrepentimiento, porque aunque el otro o la otra o los otros estén actuando de una forma mala, yo no tengo que responder de acuerdo a ellos. Y me doy cuenta que no estoy a la altura de cómo debo yo de responder, como cristiano, como católico. No lo veo porque estoy ciego, no entiendo que no estoy a la altura, entonces no me arrepiento. Y si no me arrepiento, pues ¿qué creen que va a pasar? No estaré preparado para la muerte. Y si me agarra mal parada la muerte, como le ha pasado, o sea, un infarto fulminante, no te avisa, nada más te da el dolor y azotas, te mueres. ¿Ustedes saben cómo van a morir? ¿Ustedes saben cuándo van a morir? ¿Ustedes saben si van a tener un sacerdote cuando van a morir? Entonces hay que entrenarse para estar preparados y no porque vamos a tener esa situación. Hay que pedir, y aquí hay una devoción muy hermosa que se tiene al Señor San José. El Señor San José, según la tradición católica, tuvo una santa muerte. No la santa muerte que se adora y esto es satánico, entonces me gusta más decirle una muerte santa, una muerte bonita. ¿Cuál es la muerte bonita? ¿Que no sufriste? No. La muerte donde mueres en paz, en gracia. Esa es la santa manera de morir. Pero no estamos preparados. Y esto no es porque voy a saber cuándo me voy a morir, sino que todos los días yo tengo que estar preparado. Y solamente lo puedo lograr con un arrepentimiento perfecto, que le llamamos contrición. ¿Cuál es ese, Padre? Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer un pasaje que precisamente nos habla de este arrepentimiento perfecto. En Lucas, ya me pasé. Permítanme, Lucas, déjenme ver porque se me olvidó cuál capítulo era. Creo que es 7. Aquí está. Es la mujer pecadora. Este es el ejemplo hermoso y perfecto de un arrepentimiento de corazón, que le llamamos un dolor. Déjenme explicar bien un poquito esto. Hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento perfecto y el arrepentimiento imperfecto. El arrepentimiento imperfecto es: me van a castigar, me van a decir, ay mamá, me perdonas, pero no es porque lo estás diciendo de verdad, te da miedo el castigo. Y muchos de nosotros estamos en eso, estamos viviendo un arrepentimiento imperfecto. Pero el arrepentimiento perfecto, si no tienes un sacerdote a la hora de la muerte, te salvas. Te salvas. Pero si yo no me preparo y no entiendo esta importancia, pues estoy jugando con mi salvación. Está en peligro
mi salvación. Obviamente para los protestantes no lo entienden. La misa anterior, yo transmito la misa en mis redes y en una especialmente se meten protestantes y empiezan, ustedes, y lo que me da más tristeza es ver que los católicos que están participando en la misa se ponen a contestarle a este tipo de personas, no dialoguen con ellos, no entienden. Es como hablar con la pared, no entienden lo que tú estás viviendo porque no tienen la misma fe. Entonces mejor ignorarlos y orar por ellos. Pero a lo que voy con esto es que el arrepentimiento perfecto puede ser definitivo para tu salvación. Si tú lo practicas siempre, tienes la obligación de confesarte. Incluso lo hacemos en misa, cuando el sacerdote les dice, hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y hay que hacer un silencio. Ese silencio sagrado nos invita a que cada uno, si sabe hacer un arrepentimiento perfecto, ya la hizo. Pero de todas maneras, si hay pecado mortal, hay que confesarse. Pero si te estás muriendo y no hay sacerdote, me acuerdo en la época de la pandemia, en donde se prohibía contacto, se prohibía visitas y todo. Yo doy gracias a Dios que me permitió meterme a los hospitales. Y había personas en camas, pero iba piso tras piso con cada enfermo. Y yo iba pues con toda la indumentaria que te ponían, todo el uniforme, y también te cubrían la cabeza y nada más se veía la cara. Y pues se acercaban y pensaban que era un enfermero, un médico, lo que sea. Entonces yo le decía a las enfermeras que se me ponía a poner un sticker aquí que decía sacerdote católico. Algunas personas no podían hablar, pero estaban ahí conscientes. Entonces me les acercaba y nada más les decía, ¿sientes dolor por tus pecados? ¿Te arrepientes? Cierra tus ojos, parpadea. Y ya con eso ya la hiciste. A otros que estaban inconscientes me ha tocado la experiencia de que personas que están inconscientes o en coma y les hablo al oído, les digo, sientes dolor por tus pecados, te arrepientes. Si es así, Dios te perdona y les doy la absolución. Y ya después algunos regresan y dicen, Padre, yo estaba ahí, yo lo estaba viendo, estaba oyendo lo que me decía. Entonces con mayor razón lo hago, porque es definitivo esto. Entonces, cuando tú estás con tu ser querido y se está muriendo y no llega el cura, pues ¿qué tienes que decirle? Te arrepientes de tus pecados, sientes dolor. Y esto puede ser definitivo para ayudarle a que se arrepienta y se salve. Ayer cuando llegué a ver a don José Torres, pues llegué antes que la ambulancia. Y ya pues empecé a darle el momento de atención espiritual. Y después llegaron los de la ambulancia, entonces yo me paré, los dejé trabajar, pero yo seguía haciendo todo el rito, todo el momento de oración. Ellos ya pues le pusieron la máquina para ver si está actividad del corazón. Y dice, no, ya no hay actividad. Pero lo interesante aquí es precisamente, vean el arrepentimiento perfecto, sin hablar, pero con hechos. Dice así, uno de los fariseos le rogó que fuese a comer con él. Y habiendo entrado Jesús en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, probablemente pecadora pública, porque la reconoce el fariseo, probablemente una prostituta, no lo sé. El caso es que es pecadora. Al saber que Jesús se encontraba reclinado a la mesa en casa del fariseo, tomó consigo un vaso de alabastro con ungüento y colocándose detrás de él a sus pies y llorando con sus lágrimas, bañaba sus pies y los enjugaba con su cabellera. Los llenaba de besos y los ungía con su ungüento. ¿Cuáles son los pasos? Aquí no le importa que ella sea pecadora y que todo el mundo la conozca, y entrar en casa de un fariseo es casi entrar como en la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la podían apedrear, y más entrando en casa de alguien que era tan celoso de la ley y de la pureza, y que entrar una mujer pecadora se está exponiendo. No le importa, lo que le importa es mostrar su dolor.
Y no hablo de sentimentalismos, Ay, padre, es que a mí no me da dolor. No se trata de que sientas dolor, que tú desees. Ya eso, ya lo tienes, porque no es siempre un sentimiento, sino es un deseo de decir, yo quiero sentir, quiero vivir ese arrepentimiento. Bueno, el caso es que el fariseo piensa, viendo lo cual el fariseo que lo había convidado dijo para sus adentros, si este fuera profeta, ya sabría quién y de qué clase es la mujer que lo está tocando, que es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a sus pensamientos, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, dilo, maestro. Dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tuviesen con qué pagar, les perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Y dice, Simón, respondiendo, dijo, supongo que aquel a quien más ha perdonado. Él le dijo, bien juzgaste. Volviendo hacia la mujer, dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y tú no vertiste agua sobre mis pies. Era una tradición que al que se hospedaba, al que llegaba por la tierra y todo, siempre anda en sandalias, había alguien que les limpiara los pies, les lavara los pies. Y dice, nadie lo ha hecho. Y ella dice, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. ¿Ahí hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? Claro que lo hay. Y no tuvo que decir, Señor, perdona, simplemente ese dolor sincero. Y luego el Señor va a ir describiendo. Tú no me diste el ósculo, o sea, el beso que se daban de saludo. Mas ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con óleo mi cabeza, ella ha ungido mis pies con ungüento. Por lo cual te digo, se le han perdonado sus pecados. ¡Qué chulada! Se le han perdonado sus pecados por un arrepentimiento de dolor, que es el dolor, el arrepentimiento filial. Me dio mucha ternura, una familia me contaba, los hijos. Yo llegué a saludarlos y estaban los hijos y me estaban diciendo, padre, tenemos ganas de golpear a unas personas. Yo le dije, ¿qué pasó? Es que se metieron con mi mamá y los hijos estaban así, son adolescentes, o sea, estaban muy molestos porque resulta ser que los alumnos de la mamá le escondieron los lentes y la pobre mujer no ve y le dolía la cabeza y andaba de malas. El caso es que los hijos así molestos, dice, que no se metan con mi madre. Qué hermoso sería cuando un hijo ofende a su padre, dijera, ay, me duele haber fallado a mi padre, haberle faltado el respeto. Se llama filial, un arrepentimiento, un dolor filial, porque le estoy fallando a mi papá o a mi mamá. Y el otro, el arrepentimiento servil. O sea, el del siervo. Me arrepiento porque si no el amo me va a castigar. Es diferente. Ese es el arrepentimiento imperfecto. Pero se nos invita a que nosotros aprendamos a vivir el arrepentimiento perfecto. Por eso hay que practicarlo todos los días. Mi examen de conciencia todos los días. ¿Cómo fregados quieres prepararte para la hora en que te vas a morir si no vives ese proceso de ir tomando conciencia de tus miserias y arrepentirte? Pero hoy no hay pecado. Hoy no tienes que arrepentirte. Hoy no tienes que pedir perdón. Al contrario, los demás tienen que pedirte perdón porque te ofenden con lo que dicen, te lastiman por la manera como se refieren. Y tú dices, oye, hoy la gente está perdiendo esto. No está entendiendo. Y luego dice, por lo cual te digo, se le han perdonado sus pecados, los muchos, puesto que ha amado mucho. ¿A qué? Amado. ¿En qué momento amó la pecadora? En el momento del arrepentimiento. Por eso el Evangelio
nos presenta este planteamiento. Comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, conviértanse. ¿Qué dice? Traducido, arrepiéntanse de sus pecados. Hay gente que no se confiesa. Hay gente que comulga en pecado mortal y está comulgando su propia condenación. No podemos comulgar en pecado mortal. A veces incluso sacerdotes, que Dios los perdone, que dicen, bueno, ahorita todos comulgan y después se confiesan. ¡No! Es como decir, tienes el sartén lleno de cucarachas y de basura, ¿primero cocinas y luego lo limpias? ¿O primero lo limpias y luego cocinas? Primero lo limpias y luego cocinas. Primero te arrepientes, te confiesas y después comulgas. Si hay pecado venial, con un arrepentimiento que hacemos en misa, en el momento del acto de contrición, el yo pecador, nos arrepentimos en la lectura del Evangelio. Ahí son momentos de perdón de los pecados veniales. Pero pecados mortales tenemos que confesarnos. Pero primero tiene que haber el arrepentimiento. Y luego dice, al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras. ¿Cómo les dijo? ¿Por qué? Nada más les extendía el brazo y dice, enróscate, manita, porque andas de víbora. Y también hay que entender un sentido alegórico ahí. La víbora, ¿qué le sucede después de cierto tiempo? Cambia de piel y deja el zurrón, así se llama el cascarón que deja la víbora después de mudar de piel. Entonces, al fariseo y a todos los pecadores dice, cambia de piel, cambia de actitud, cambia tu corazón. Y dice, al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Y aquí viene otra vez el arrepentimiento perfecto. Hagan ver con obras su conversión. Y no se hagan ilusiones pensando, yo soy católico, yo voy a misa, yo creo en la Virgencita de Guadalupe, yo rezo el rosario. No es suficiente. Para que haya salvación, tiene que haber arrepentimiento, si no, te condenas. Y como no practicamos esto todos los días, te va a agarrar la muerte mal parado. Y eso yo no quiero que les pase. Es mi obligación alentarlos, despertarlos, aunque algunos se me duerman en misa. No quiero decir quién para que no se enoje el licenciado. Pero si no nos ponemos las pilas y no nos ponemos a entrenar espiritualmente en lo que tengo que hacer, no solamente voy a estar en peligro mi alma, me llevo entre las patas a mis seres. ¿Por qué crees que andas de genio? ¿Por qué crees que eres intolerante? Porque vas acumulando todo eso. Ya nada más te falta que te digan, oye, ¿me concedes 3 deseos? ¿Por qué? Porque andas de genio. Porque vas a acumular. No le estés diciendo a tu mamá que tú también no cargas malas rancheras. Luego estás apuntando ahí a tu madre. ¿Crees que no? Mira, te vi luego. Si yo no trabajo en mi examen de conciencia y mi búsqueda de arrepentimiento, de conversión, de dolor de mis pecados, esto es en detrimento de mis relaciones con los demás. Y entonces siempre voy a encontrar un tarugo a quien culpar, como una señora que se peleaba mucho con su marido y le daba duro y le dijo, señora, si tanto ¿por qué se casó? Digo, pues para tener a quien culpar, padre. Así me dijo. Así es que, varón o el novio, ¿tú crees que está contigo porque te ama? No, está buscando después a quién culpar. De mí te acuerdas. No, no es cierto. Si yo no practico esto, no estaré preparado. Y a mí me da miedo. Me da miedo.
No hay sacerdotes y los pocos que hay, a veces no nos damos tiempo para lo básico: confesar, enseñar, llevarlos a esa experiencia del amor y la misericordia de Dios. Tenemos que dar frutos de conversión. Qué hermoso es cuando hay un corazón, repito, no porque sienta bonito o sienta feo, sino porque en esa conciencia estoy fallando a aquel que me ama incondicionalmente, aquel que se ha sacrificado por mí. O sea, soy un mal agradecido. Y les pasa mucho a los hijos cuando se vuelven papás. Ay, mi papá, ay, mi mamá, ¿por qué no los valoré? Porque no tenías la experiencia de ser mamá o ser papá. Y ahí es cuando vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad que sí? Ahorita te dice, ay, mamá, ya que tenga sus 20 hijos, entonces sí, vas a ver. Hermanitos, la liturgia nos invita a la conversión. No hay salvación sin arrepentimiento. Entonces, trabajemos en ello. Repasemos nuestro día a día en la noche. Es un buen momento, es un hermoso momento para pedir perdón. Y en la medida en que lo hagamos continuamente, seremos más sensibles. En la medida en que escuchemos en la palabra de Dios, meditemos en el misterio, por ejemplo, del nacimiento. Oye, ¿quién va a querer nacer sabiendo que va a ser traicionado, torturado, que va a ser dañado, vendido, crucificado? ¿Quién? Solamente aquel que te ama como Dios te ama. Que este tiempo de Adviento, pues casi siempre nos preparamos para la fiesta. Fíjense que ahorita ya hay posadas. En el trabajo, yo tengo un amigo que me dice, padre, ya he ido a 2 posadas. ¡Ay, qué bien! ¿Y ya rezaron el rosario? ¿Qué es eso? ¿Y ya pidieron? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es la posada? La pachanga, la tomadera, la fiesta, pero le llaman posada. Eso sí, no son creyentes, pero ¿qué tal reciben las vacaciones de Navidad? No creen en Dios, pero quieren sus vacaciones de Semana Santa. Ahí sí son muy creyentes la gente. Es importante que este segundo domingo de Adviento trabajemos en la preparación de lo que es la venida de Cristo. Lo hablábamos el domingo pasado, las 3 venidas. La venida histórica que celebramos el 24 para el 25, la venida, la segunda, la que viene en la parucía, su venida gloriosa, y la tercera, que es la venida de Cristo a nuestra vida todos los días, en la Eucaristía, en su palabra y en los hermanos. Con humildad, pues, pidamos a Dios que nos conceda el arrepentimiento sincero y el dolor por cada falta que hemos cometido.